¿Cómo está, señora señor? Bienvenido a Sin Censura, donde la verdad sale a la luz. Agradecidos por la sintonía que nos brinda en cada programa, que también se genera un debate ahí a través de las redes sociales. Hoy nos acompaña un abogado de profesión, economista también, periodista, por no decir también escritor, político. Bienvenido a Sin Censura, don Borges Pérez de Arce. Muchas gracias, muy buenas tardes, don Agustín. A sus órdenes, encantado de poder debatir con usted. Cuando despertó al día siguiente del plebiscito, ¿qué pensó? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, yo más o menos había previsto el resultado, porque había consultado no solo las encuestas, sino las opiniones de gente bien preparada. Me acuerdo haber hecho un comentario en mi blog acerca de que de 30 personas bastante preparadas que entrevistó la segunda, el día jueves o viernes, 28 pronosticaban más o menos lo que pasó. Y algunos incluso pronosticaron exactamente el resultado. Y solo dos disintieron diciendo que podía ganar el rechazo, pero uno de ellos, que fue Axel Kaiser, con cierta duda de que pudiera ser así. Así que no era algo que resultara inesperado. Pero la cifra no le llamó la atención porque algunos, y muchos lo piensan así, fue una paliza desde el punto de vista de la prueba y también de la convención constituyente. Bueno, la paliza de la prueba fue que en el sentido de que los pronósticos hablaban de un 65-35% y fue 78-22. Eso fue sorprendente, pero había pronósticos que adelantaban esas cifras precisamente. En cuanto a la convención constituyente, no me extrañó a mí porque era lo que yo habría votado si esto hubiera sido un plebiscito genuino y para determinar una reforma constitucional en forma, de acuerdo con alguna instancia perfectamente predeterminada. Si a mí me hubieran ofrecido esa alternativa, yo habría votado por convención constituyente también, porque en la esperanza de que estuviera constituida por personas ajenas a los partidos políticos, que han sido los principales responsables de la situación que vive Chile y sobre todo de la situación que va a vivir, que va a ser mucho peor que la actual. Así que yo también habría votado por eso, para que intervinieran los políticos tradicionales lo menos posible, dado el daño que habían hecho. ¿Usted ve un real espacio que se vaya a dar de la participación de los ciudadanos en la constituyente? No, no, porque esto va a quedar a merced de los partidos. Para un ciudadano particular que quisiera presentarse o presentar a alguien de carácter independiente, es un camino muy cuesta arriba, muy costoso. Hay que reunir no menos de 400 firmas ante notario, y todo eso es muy difícil, costoso. Entonces tiene que ser una persona que tenga medios o una persona que sea presentada por un partido político que no necesita hacer ninguno de esos trámites, contrariando la actual constitución como la han contrariado por 30 años, porque la constitución actual dice que no tendrán ninguna ventaja los partidos políticos sobre los independientes en las elecciones. Y resulta que les han dado toda clase de ventajas en las leyes electorales, y para un particular o un independiente competir con un candidato de un partido es prácticamente imposible. Primero, porque el partido no necesita juntar firmas. Segundo, porque en el escrutinio el partido puede acumular los votos de su lista para obtener la cifra repartidora, y el independiente es muy difícil que logre concertarse con otros independientes para ir en una lista. Son personas un poco náufragas en el mar de la política. Así que no creo que tengan muchas expectativas de ser electos si no van en la lista de un partido. Si hay una cosa que hay que leer del resultado, es que un resultado tan aplastante, es que la gente quería un cambio en la constitución porque tiene una serie de expectativas que le va a cambiar en cuanto a la calidad de vida. Y por otro lado,
si gana la constituyente de esa magnitud, también con ese casi mismo porcentaje, es porque hay un descrédito de la clase política en general, transversal. Considerando esos dos datos y además cuando uno los va desmenuzando un poquito más, hay un grupo importante de jóvenes que también votaron por el apruebo. Cómo lee todo eso? Porque si hoy día pensamos que las barreras que hay para que participe un ciudadano y después uno se puede encontrar con la lista que a lo mejor no van a haber tantos ciudadanos constituyentes, sino que van a ser parte de la misma clase política, ve algún peligro que nuevamente va a haber un descontento social por ese lado. Y el tema de las expectativas que se está generando con este cambio en la Constitución. Y por otro lado, el efecto jóvenes, jóvenes que nacieron de democracia, que crecieron con un tipo de desarrollo del país relevante y que precisamente esos jóvenes son los que fuertemente también votaron por una constituyente y por el apruebo. Bueno, eso es efectivo. Lo que sucede es que en Chile durante estos 30 años hemos tenido un lavado cerebral masivo y generalizado. Y eso afecta mucho más a los jóvenes, porque no han conocido otra versión. Los mayores, que no han ido a votar ahora masivamente por temor a la pandemia y por pesimismo en general del resultado, son mucho más informados, porque las personas mayores vivieron el tiempo de López, saben lo que pasa con políticas como la que se están predicando ahora por parte de la izquierda, tienen mucho más sentido común, más cultura. Yo creo que la juventud actualmente es muy proclive a adoptar consignas y a repetir dichos manidos que no corresponden a la verdad política. Porque en todo esto hay un gran engaño político. O sea, decir que aquí van a mejorar la salud, la educación y las pensiones, para empezar, por el hecho de reformar la Constitución, es un disparate, porque no tiene nada que ver con la Constitución. Es nada de eso. Todo eso tiene que ver con leyes específicas y con sistemas específicos de manejo económico del país. Así que la Constitución podrá decir lo que quiera, podrá consagrar 100 derechos sociales nuevos, y si no está la plata para darle esos derechos a las personas, no va a pasar nada, que es lo que yo creo que va a ser el desenlace de todo este procedimiento. ¿Cuáles son los peligros que usted ve que se pueden generar en esta nueva Carta Magna, en lo concreto? Bueno, yo creo que van a partir por derogar garantías que son esenciales, garantías individuales que son esenciales para que un país sea próspero y productivo. Desde luego, veo que el derecho de propiedad va a ser el primer objeto de ataque, que instituciones que garantizan buenas políticas económicas, como la autonomía del Banco Central, también le van a meter mano a eso. Todo lo contrario, yo creo que van a querer un Banco Central que no sea autónomo para poder emitir dinero, que es lo que hacen todos estos gobiernos populistas que no saben mucho de las leyes de la economía, que interpretan nada más que anhelos populares y se los dan a la plebe en el medio en que encuentren, en este caso hacer la Constitución. Entonces, en la Constitución van a prometer muchas cosas. Hay por ahí estudios que son muy interesantes de que las constituciones que garantizan más cosas para la población corresponden a los países que menos ingresos per cápita tienen, o sea, los más pobres, o sea, los que menos le dan a la población en realidad esos derechos. Yo creo que ese es el fenómeno que se va a producir aquí, que vamos a seguir. Todo esto que ha pasado es producto de las consignas y de la violencia. Y yo creo que vamos a seguir con las dos cosas. Todo lo que venga va a ser producto de las consignas y de la violencia. Así que veo que van a empezar por expropiar el agua, después van a querer expropiar la tierra, después van a querer expropiar las industrias. Y los que han visto con más acierto todo esto son las personas de las comunas más ilustradas del país, de la gente más productiva del país. Por ejemplo, yo vivo en Las Condes, mis comunas vecinas son Los Barnechea y Vitacura, y en Vitacura el rechazo obtuvo el 67%, en Los Barnechea obtuvo todavía más, en una comuna que es particularmente privada en el sentido de que vive solamente del producto de gente que trabaja y en que el Estado casi no tiene significancia porque es fronteriza, que es Colchane.
el rechazo obtuvo un 74%. El análisis que se hace ahí, precisamente de esas tres comunas, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, donde ganó el rechazo, eso es lo que se define que es el Chile de los privilegios, el otro Chile, el Chile desconectado del resto de Chile, que fue lo que votaron por el apruebo, que está en una condición social, económica, de acceso distinto, no igualitario en temas de educación, en temas de salud, en temas de pensiones. Es precisamente eso es lo que muchos dicen que lo que arrojó el resultado del plebiscito. Precisamente eso, los dos Chiles. Bueno, lo que pasa es que en esa comuna se van a vivir, porque son las mejores, se van a vivir las personas que han emprendido en Chile y que han hecho las mejores inversiones y que han obtenido los mayores frutos. O sea, son las locomotoras que tiran el carro, son los que dan empleo. Yo creo que son dueños de largo más de la mitad del patrimonio nacional, las personas que viven en esas comunas. Pero me gustaría insistir en el ejemplo de Colchane, que es una comuna aymara, pero el 98%, dijo el alcalde al día siguiente cuando le fueron a preguntar qué pasaba, porque había sacado el 74% el rechazo, dijo que aquí son todos privados, son productores, son gente de la iniciativa privada. Aquí el Estado no tiene casi nada. Todo lo que hay es privado. El 98% de Colchane dijo es privado. Eso lo explica, son la gente que produce. La otra gente, que es la que consume y que está buscando que le den trabajo, lo único que querría sería que hubiera más gente como la de las tres comunas del Oriente de Santiago o Colchane, que ofrecieran trabajo, porque lo que más reclama la gente es tener un buen trabajo. Y la mejor manera de que haya un buen trabajo es que haya muchos empresarios prósperos y que les vaya bien. Bueno, esa es la gente que votó por el rechazo y que sabe bien la historia de Chile y que sabe bien qué se deriva de las buenas políticas y de las malas políticas. Y esa es la gente que está en este momento más preocupada. Yo en un blog propuse que estas comunas deberían declararse independientes del resto del país y ellas seguir con la Constitución de 1980. Por supuesto, eso es una cosa que elabora un teórico, un hombre de gabinete, como soy yo, no un hombre de terreno y de acción. Pero los hombres de terreno y de acción, si tomaran esas banderas, provocarían un cambio bastante grande en nuestra sociedad, pero no la han tomado, naturalmente. Aquí lo que está en juego es el futuro económico de Chile. Y las comunas que votaron rechazo es porque ven el desastre que es el futuro económico de Chile en manos de la gente que tiene solo aspiraciones y no produce. Y además hay gente que no sabe las causas del problema. Y yo diría que la principal causa de los problemas sociales que hay en Chile es culpa de los partidos políticos y del Estado. En este momento el Estado chileno se ha agigantado enormemente, es una máquina de contratación burocrática. La gente que trabaja para el Estado gana promedio un tercio más que en iguales funciones en el sector privado. Ha llegado ya a más de 1 millón de funcionarios, se ha duplicado en los últimos 10 años y se ha multiplicado por varias veces en los últimos 30 años. Y se han, como los seres humanos perseguimos nuestro beneficio personal como primera meta en la vida, todas las personas que están ahí se han arreglado para sacar lo máximo del Estado y trabajar lo menos posible. O sea, el Estado chileno es lo menos productivo que hay. Está lleno de programas absolutamente desastrosos, que significan un derroche enorme de recursos. Para ejemplificar con lo que hace el Estado, veamos el Transantiago. Y lo que hizo fue liquidar la locomoción colectiva de Santiago, que era muy buena, pero era un poco desordenada, pero muy buena, porque era una locomoción privada. Había 14.000 empresarios privados y la gente iba y venía donde quería ir y venir. Y ahí metieron un plan socialista en el cual Andrés Velasco siempre ha ocultado mucho que tuvo que ver, pero él fue uno de los genios inventores. Y ha sido un desastre completo. Y ahora Chile entero está pagando como $1.000 millones al año por el déficit del Transantiago y las platas que hay que pagar en la provincia para poder generar esos recursos para el déficit de Santiago. Es un desastre completo. Bueno, Ahora, eso es lo que ha pasado. ahora, El sí, desastre lo ha provocado el Estado y las carencias en salud y en educación se den al Estado y las carencias en pensiones también. Este Estado sobrepagado que tenemos, si le disminuyeran el 10% las remuneraciones a la burocracia, podrían dar una pensión mínima de 400.000 pesos mensuales a todos los pensionados, a todos los jubilados chilenos.
pero nunca lo van a hacer, porque ellos están para mamar del Estado y no para aprovechar bien los recursos del Estado. Así que yo en ese sentido, Perdón, ¿no? cómo lee usted lo siguiente? Eh, un Chile que indudablemente en los últimos 30, 40 años redujo la pobreza a un nivel importante. Hoy día, cualquier indicador que uno pueda medir se postula al 8%, al 12%, dicen los que tienen una posición un poco más contraria. Donde aumentó el ingreso per cápita, donde indudablemente el país se desarrolló en muchos sentidos, donde bajó el nivel de inflación de una manera enorme. Sin embargo, aún les cuesta a los analistas políticos fuera de Chile entender lo que está pasando en Chile desde el punto de vista, se lo voy a decir desde el punto de vista de la psicología social, todavía esto es un descontento, una insatisfacción importante, donde por supuesto que hay muchas cosas que hay que corregir y que deben corregirse, entre ellas usted está mencionando algunas. Pero ¿qué es lo que nos pasó para que esta situación, hoy estemos viviendo este escenario, cuando veo que los países vecinos están en una situación absolutamente peor que nosotros? Argentina tiene un 40% de pobreza y uno lo ve el obelisco rayado por todos lados, por decirlo de una manera figurativa, digamos. Y uno podría medir cualquier indicador de cualquier sector que lo esté analizando, los indicadores macroeconómicos, microeconómicos de Chile, y el avance que ha tenido a nivel latinoamericano es enorme. Pero sin embargo, se nos produce este descontento, esta insatisfacción por temas que obviamente hay que corregir de una manera también de mucha tensión, por eso la gente votó de esta manera. Pero ¿cómo usted lo analiza desde el punto de vista de un fenómeno psicológico social? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una gran maquinaria publicitaria que maneja la extrema izquierda y que ha logrado incluso impresionar a la derecha, porque tenemos un presidente de la República que habla el mismo lenguaje que ellos. O sea, el primer cerebro lavado del país se llama Sebastián Piñera, pero él siempre fue así, él siempre pensó todo distinto de lo que piensa la derecha. Yo no sé por qué la derecha lo llevó de candidato, yo nunca voté por él y no, siempre dije que no podía ser que la derecha lo apoyara, porque él nunca ha pensado de otra manera que como lo hace la democracia cristiana hoy que está aliada con la izquierda. Y eso es lo que han predicado, le han lavado el cerebro a los chilenos. Y los tienen convencidos de que en el fondo le han dicho, oye, si nosotros le robamos la plata a los ricos, la podemos repartir entre todos y quedan todos mejor. Lo cual es falso, porque los que ellos llaman ricos son los que producen la prosperidad del país, los empleos y la producción y el crecimiento, que es esencial para disminuir la pobreza. Y como la Constitución de 1980 garantizó todo eso, por eso el país tuvo los mejores 30 años de toda su historia, en todo sentido, político, económico y social. Lo que pasa es que la extrema izquierda en Chile, el comunismo en concreto, siempre, de toda la vida, han estado haciendo la revolución. Y es una revolución que va al fracaso, porque se vio detrás de la cortina de hierro, los países dependientes de la Unión Soviética, Cuba, Venezuela, van al fracaso. Pero en Chile ellos han hecho siempre lo mismo. Lo que pasa es que usted, incluyo a mi interlocutor hoy día, es muy joven. Pero yo que tengo más edad, viví todas estas cosas. Ellos hicieron la revolución en el año 49, cuando subió la locomoción. Botaron todos los postes de Santiago, asaltaron todas las principales tiendas. El país entró en una etapa de convulsión. Bueno, pero había un presidente con muchos pantalones que le puso atajo. Yo me acuerdo de haber viajado cuando yo tenía 13 años en ese tiempo. En las micros en todas iba un conscripto con un fusil al lado del chofer. Y al que quisiera hacer algo le pegaban un palazo. Y se acabó el cuento en pocos días, por supuesto. Y González Videla, por añadidura, puso a los comunistas fuera de la ley y estuvieron fuera de la ley 10 años, que para ellos fue un costo tremendo. Porque era un presidente con pantalones. Se dedicaron a denigrarlo de ahí en adelante, toda la vida. González Videla no tiene mejor nombre en Chile como debiera tener, por la campaña de prestigio comunista, que es muy eficaz. ¿Qué es lo que han hecho con Pinochet los comunistas? Lo mismo. Pinochet, a mi juicio, es el mejor presidente de la historia de Chile. Sin embargo, aquí en Chile no se puede defender a Pinochet porque a mí me echaron de un programa de televisión porque empecé a decir algo favorable a su gobierno. Los comunistas manejan la opinión pública, convencen incluso a personas impensables, como pensar que Joaquín Lavín se va a dar vuelta a la chaqueta o Pablo Longueira se va a dar vuelta a la chaqueta. Habría sido inusitado, insólito, si me lo hubieran dicho a mí antes de que sucediera, pero ha sucedido. O sea, es una prédica de consignas y sobre todo de insultos a los adversarios, que los atemoriza y los hace acoger las consignas.
Y ahora tenemos un país entero que repite las consignas del Partido Comunista en el fondo. Lo que está claro que se nos viene una nueva, lo que está claro, perdón, que se nos viene una nueva constitución y que además va a ser redactada por una convención constituyente. ¿Ve una luz de esperanza que se pueda construir algo mejor que lo que tenemos hoy día? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Aquí estamos de vuelta nuevamente en Sin Censura, donde la verdad sale a la luz, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Don Borges, yo le preguntaba, bueno, viene una nueva constitución, viene además redactada por una convención constituyente. Me ha hablado todo un escenario negativo, pero se abre a una luz, a una esperanza que pueda ocurrir un proceso distinto, diferente, en un escenario que a lo mejor nos sorprende a todos y que lo que se construye es realmente mejor que lo que tenemos actualmente. Bueno, todo puede suceder y yo creo que hay pasos muy importantes por delante. Primeros pasos son la elección de convencionales. También hay elecciones municipales que van a ser muy importantes. Yo tengo la esperanza, por ejemplo, de que figuras que han entregado todo, figuras de lo que yo llamo el entreguismo de la derecha actual, caigan en desgracia en las elecciones futuras. Yo confío, por ejemplo, que en Las Condes Joaquín Lavín no gane la elección como alcalde y la gane el candidato del Partido Republicano, que es de la Carrera y que tiene un apoyo enorme en la derecha. Y pienso que después vienen elecciones parlamentarias en que creo que va a haber una gran ganancia de la verdadera derecha, que en este momento está representada solo por el Partido Republicano, porque la UDI ha entregado todo, ha entregado hasta su declaración de principios. Renovación Nacional, ¿para qué decir? Con la mitad de su gente que se fue con el apruebo. Esos tipos ya son desertores, se fueron para otro lado. Y esa gente está viviendo un veranito de San Juan porque no sabe lo que se le espera. Ellos creen que es fruto de haber renunciado a sus principios de derecha, la popularidad que tienen porque son el partido mayor en este momento, pero lo son por una casualidad histórica. Lo son exclusivamente porque la democracia cristiana se fue con los comunistas en la nueva mayoría y gran parte del electorado demócrata cristiano no quiere saber nada del comunismo y naturalmente se fueron a lo que le parecía que tenían más cerca, que es Renovación Nacional. Pero si la democracia cristiana reacciona un poco, va a recuperar a su electorado más moderado y Renovación Nacional se va a pegar una gran desinflada, ese es mi pronóstico, por haberse ido justamente hacia otro lado y no haberse quedado en la derecha. Así que yo en ese sentido tengo optimismo en los futuros eventos electorales, no solo en la elección de convencionales, también en la elección municipal, también en la elección parlamentaria y sobre todo en la elección presidencial, en que yo creo que el único candidato de derecha que hay, que es José Antonio Kast, le va a ir muy bien, ¿eh? Y eso va a ser muy importante en el país. A propósito del liderazgo político, le voy a pedir al director que me suba un poco el volumen aquí en el estudio para escucharlo bien. A propósito de liderazgos políticos, les quiero mencionar algunas personas y qué es lo que primero se le viene a la mente como un primer concepto. Son varios, a ver si lo hacemos un poquito más dinámico. Lo primero que se le viene a la mente cuando yo le menciono a Sebastián Piñera, por ejemplo. Bueno, Sebastián Piñera ha sido un presidente desastroso porque él es un hombre que sirve a su propia persona y él creía que figurando en los primeros lugares en los titulares de los diarios, en el centro de todas las pantallas y dándole el gusto a lo que las encuestas decían que era lo más popular en ese momento, iba a tener un paso glorioso por la presidencia. Y ha resultado todo al revés, porque como los comunistas vieron que era la oportunidad adecuada para hacer su revolución una vez más en Chile, se la han hecho. Y eso ha sido un desastre completo porque él no es capaz de usar la fuerza pública para reprimir a los violentos, porque lo acusan de violar los derechos humanos. Y como él ha sido a su vez un gran acusador de Augusto Pinochet por violar los derechos humanos, cuando lo que hizo Augusto Pinochet fue combatir como era debido al terrorismo de izquierda, entonces ahora está con las manos amarradas, está en el medio del mayor ridículo, ha perdido todo prestigio en la derecha. En la derecha a mí todo el mundo me dice, oye, tú tenías toda la razón, ¿cómo te podíamos decir
y criticar porque era contrario a Piñera. Bueno, lo digo yo, para verdad es el tiempo. Así que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes de la historia de Chile, y si no es el peor es porque estuvo Salvador Allende antes. Pero no ha sido capaz de cumplir un deber esencial del primer mandatario, que es mantener el orden público. Y va a terminar su gobierno así, muy mal, porque no veo ningún orden público de aquí al fin de su mandato. Y le debe él agradecer a la pandemia que se hayan moderado los ímpetus de los violentos, porque no pueden, debido al temor de contagio, hacer todo lo que hacían antes. Vamos Y a el otra resto de la figura. gente se ha ¿Qué encerrado en opina sus casas. de Francisco Vidal, que ya se anunció su candidatura presidencial? ¿Qué opinión tiene usted de Francisco Vidal? ¿Cómo se lo imagina como presidente Francisco Vidal? Bueno, eso es inimaginable porque Francisco Vidal puede cambiar mucho. Él era de Patria y Libertad en el gobierno militar y ahora resulta que es un socialista extremo. Así que puede volver a su redil, puede ser un presidente autoritario, no me extrañaría, porque una persona que se da una vuelta de carnero de esa magnitud puede dársela en el futuro. Pero es un hombre muy inteligente, ¿eh? Vidal. Y yo creo que eso mismo eh, es casi como una garantía de que si llegara al poder, no haría lo que dice que va a hacer, de ninguna manera. Porque Vidal fue un tipo nefasto en el gobierno de Michelle Bachelet uno, gobierno 1 de Michelle Bachelet, porque fue toda la vida el que combatió a Andrés Velasco, que fue un muy buen ministro de Hacienda, muy prudente, y atajó muchos goles a Andrés Velasco. Y por eso lo odiaban el PPD, y él hablaba de las malas prácticas del PPD. Y el que más lo atacaba fuera de Girardi era Francisco Vidal, porque Francisco Vidal se transformó de un derechista extremo en un izquierdista extremo. Y entonces quería en el gobierno de Michelle Bachelet que Hacienda colaborara con todos sus disparates, y Hacienda no, Hacienda le paró el carro, y gracias a eso el primer gobierno de Michelle Bachelet tuvo un desempeño pasable, ¿eh? Gracias a Andrés Velasco, que fue su ministro de Hacienda. Y sobre todo que le tocó una crisis bastante grave, como fue la crisis de la deuda, subprime. Joaquín Lavín. Y no, Joaquín Lavín es un hombre que es muy cándido. Joaquín Lavín no es mala persona, es un hombre bueno, pero de una blandura extraordinaria y de cierta astucia demasiado evidente como para que no la notemos. Él declaró paladinamente hace no mucho, creo que el año pasado, dijo, mire, yo me he dado cuenta que para llegar al poder en Chile hay que asumir las ideas de los adversarios. Y así uno, si es de derecha, tiene también el apoyo de la izquierda. Él lo dijo. Así que yo creo que está haciendo eso. Lavín es una persona que está buscando el mayor apoyo posible y entonces dice las cosas que le gustan a la izquierda, confiado en que la derecha eso no lo castiga, porque si no lo castigó con Piñera, menos lo va a castigar con él. Pero yo creo que ahora va a recibir un castigo electoral fuerte. Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es un comunista convencido y duro. Yo tengo los peores temores de un eventual gobierno de él, porque lo que ha hecho en Recoleta lo demuestra. O sea, es un tipo que es capaz, con un capricho, por un capricho, de desordenar, por ejemplo, todo el sistema de estacionamiento en su comuna, en que no ha cumplido con los concesionarios de los estacionamientos. Y le ha dicho a la gente que puede estacionar gratis cuando la comuna y la municipalidad tiene un contrato con una empresa de estacionamiento que debe estar arruinada, me imagino. También ha arruinado a algunos constructores de edificios en que le dieron permisos municipales en Recoleta, y él los ha revertido. Y en este momento hay un drama ahí de mucha gente que ha comprado departamentos, los ha pagado, no puede irse a vivir a ellos porque al revocarse el permiso de edificación no puede recibirse el edificio, y si no puede recibirse no puede ocuparse. Y entonces ha arruinado a muchas personas modestas que compraron departamentos y a muchos empresarios que construyeron edificios. Entonces ese tipo va a hacer lo mismo en el país. Yo creo que realmente sería un gobernante comunista de tomo y lomo, que terminaría como todas las dictaduras comunistas, privando a la gente de su bienestar y de su libertad. Cuando hay un Chile que votó como votó, en donde nadie puede decir, bueno, la verdad que lo que está rechazando la gente es un determinado sector político, porque no creo que haya que leer los votos de esa manera, más bien el descontento está por la clase transversal política, el espacio, considerando cómo se dio la votación incluso, el espacio para que en un futuro José Antonio Kast pueda
ser presidente. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, es que la gente vota por la gente, por las personas de derecha, por los candidatos de derecha o por los candidatos que podríamos llamar de la mano dura en cuanto al orden público, cuando ve que hay caos en el país. Y esto ha pasado antes. El general Ibáñez, por ejemplo, fue elegido en 1952 con casi el 50% de los votos, una candidatura que no tenía plata, que no tenía ningún partido que lo apoyara, porque tuvo que formarse un partido agrario y laborista para apoyarlo, y había sido depuesto como dictador casi por la unanimidad del país 20 años antes. Y la gente vio que la única salida tenía que ser mano dura, que no la aplicó el general Ibáñez, pero lo eligieron por eso. Y después vinieron, a fines de esa década del 50, vino una revolución en Santiago, otra más, porque como le digo a ustedes, los más jóvenes, esto ha pasado muchas veces en Chile, pero Chile era mucho más concentrado en Santiago, entonces la revolución se hacía acá en la capital. Y el 2 y 3 de abril del 57, yo ya tenía más de 20 años, lo vi con mis propios ojos, trabajando en los tribunales, que botaron todos los postes de Santiago, quemaron el vehículo de locomoción, se produjo un verdadero asalto al Cerro Santa Lucía, que se lo tomaron los comunistas completos, de ahí se oían balazos, hubo mucha gente muerta, y en ese momento el general Ibáñez, que había puesto a los comunistas dentro de la ley de nuevo para estar bien con ellos, porque en ese sentido fue desilusionante, llamó a un general y lo puso a cargo, que fue el general Horacio Gamboa, y trajo las tropas, y yo vi tanques en la calle Ahumada con moneda, aplaudidos por el público, porque era la gente razonable que estaba horrorizada de todo lo que hacían los vándalos, y aplaudieron a los militares, hubo muchos muertos, nunca se supo cuántos, y se terminó el asunto, se terminó en un par de días. Pero ¿qué le faltaría, perdón, qué le faltaría a José Antonio Kast para ganarse un sector que todavía, no sé si está indeciso o todavía no empatiza con su línea política? ¿Dónde usted cree que tiene que cambiar o avanzar un poco más en algunas cosas en su discurso José Antonio Kast? Bueno, lo que pasa es que los consejos míos son políticamente incorrectos. O sea, yo a José Antonio lo que le diría sería que tuviera un discurso duro, que amenazara con la fuerza a los revoltosos y a los revolucionarios y a los violentistas, vándalos y saqueadores, y que va a aplicar mano firme, y que toda esta cháchara de los derechos humanos que inventaron los comunistas para poder hacer la revolución sin que les hagan nada, porque eso es lo que pasa ahora, hay que botarla a la basura. Y bueno, no lo veo a él diciendo esas cosas, pero yo creo que esas son las cosas que tendría que decir para que le fuera bien, porque Chile va a estar tan mal cuando venga la elección, o sea, a fines del próximo año, que el discurso más duro va a ser el que se va a imponer y la gente va a decir, tiene toda la razón. Y por eso hasta en estos días pasa que el otro día un periodista empezó a entrevistar a un fulano ahí para que iba a votar. ¿Y por quién votaría usted? Le dice el tipo, mire, yo preferiría a ese que se llama, ¿cómo se llama? Pinochet, dijo. ¿Ah? Porque eso es lo que dicen en todo el mundo. El historiador Gonzalo Vial decía en su libro biográfico de Pinochet, dice que en todo el mundo, cuando la situación es crítica y hay grandes desórdenes, surge la voz del hombre cualquiera, que lo decía en latín, el uomo qualunque, que dice, necesitamos un Pinochet. Y eso lo dicen en todas partes, lo decían en la Unión Soviética cuando están los peores de la crisis. Y yo creo que muchos, si no lo dicen en otras partes, lo piensan. Y yo creo que en Chile muchos lo piensan, naturalmente, pero no se atrevan a decirlo porque ahora ya está una ley para meterlo en la cárcel a uno si dice algo de ese estilo. ¿Qué fue lo peor Pero que hubo en el gobierno de Pinochet? bueno, lo peor que hubo fue la gente que actuó por su cuenta, que lo perjudicó mucho en su imagen, en lo cual él no tenía responsabilidad alguna, en el resto de la Junta tampoco. Pero obedece al hábito chileno de no cumplir las normas. Hubo militares que no cumplieron las normas. Y concretamente lo que llaman los crímenes de Pinochet, sobre los cuales yo escribí un libro, porque se le siguió un juicio, que paradójicamente el que condujo ese juicio y el que lo impulsó fue Hugo Gutiérrez, el diputado comunista actual, porque se armó todo el tinglado para condenar a Pinochet por algo lo que era absolutamente inocente. Pero había delitos ahí, porque había sido un comandante que en las provincias del norte sobre todo, se arrancó por su cuenta, sacó gente de las cárceles y provocó la muerte de 50 y tantas personas.
Aparte de que a la comitiva del general Arellano la culparon de otras muertes que se produjeron cuando todavía no había salido Santiago, pero como aquí los juicios están en manos de la izquierda, también le echaron la culpa para poder inculpar al presidente Pinochet. Pero eso fue lo peor, dejar que mucha gente actuara por su cuenta. En el Y algunos de Congreso, los perdón, asaltos mayores, perdón, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que sería un delito penal, el negacionismo. Y hay sectores que dicen que eso atentaría con el derecho a la libre expresión. ¿Cómo usted ve el negacionismo versus este tema famoso de la libre expresión? En el cual también le han hecho crítica también a su propia persona en esta materia. bueno, el senador Navarro me ha honrado llamando a ese proyecto ley el moje, cosa que a mí me gustó mucho, naturalmente. Eh, claro, eso se produjo, el proyecto se agilizó, porque lo venía impulsando hacía mucho tiempo la Carmen Hertz. Se agilizó cuando me despidieron a mí el programa Bienvenido a Canal 13 por expresar opiniones favorables al gobierno militar. Y yo lo que les digo es lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo una verdad histórica, que para acá vino una comisión de la Heritage Foundation en 1974 de Estados Unidos a ver la situación de derechos humanos y comprobó que se respetaban los derechos humanos en Chile en toda la medida que le era posible al gobierno y lo declararon así. Eso, si eso va a ser un delito, quiere decir que es un atentado contra la verdad histórica, porque eso está documentado, es verdad, está en todos los libros de historia existentes, de historia imparcial, ¿se entiende? Por ejemplo, en el libro de James Whelan, Out of the Ashes, desde la ceniza, que es un libro relativo a la historia de Chile y al gobierno militar. Ahí se cita ese caso. O en el caso de otra fundación norteamericana que estuvo acá en 1986-87 y emitió un predicamento similar y dijo una cosa muy concreta. Dijo, estuvimos con el jefe de la Cruz Roja Internacional, el doctor Jean-François Bonnard, y nos dijo que en Chile él podía ir a cualquier centro de detención, cárcel o penal y entrevistarse con cualquier preso sin avisarle a nadie y sin pedir permiso. O sea, la Cruz Roja Internacional en el gobierno de Pinochet tenía autorización para entrevistar a cualquier preso, salvo los que estuvieran incomunicados. Y cuando ellos lo hicieron, había un incomunicado, o sea, todos los demás los pudieron entrevistar. Si eso es delito, bueno, quiere decir que no se puede contar la verdad histórica nomás y que vamos a entrar en un plano ya más o menos soviético, donde vamos a tener que tener esos diarios clandestinos que había bajo el comunismo que se llamaban samizdat, para contar la verdad histórica. Pero ese es el comentario que me merece ese proyecto, que lo encuentro antediluviano. Con todo lo que usted ha visto de líderes políticos del pasado y algunos vigentes hoy, del mundo de la izquierda, principalmente del mundo de la izquierda, y vigentes, del pasado y vigentes hoy, actualmente, ¿hay alguien que a usted le merece respeto? Me cuesta encontrar un nombre porque yo respetaba mucho a Andrés Velasco como un político que intentó hacer carrera política y no le resultó porque Piñera hizo una compra hostil de su partido Ciudadano y se los llevó a todos al gobierno y dejó a Velasco sin sus principales lugartenientes. Piñera hace esas pasadas que son muy hábiles y en este caso se compró Ciudadano y se lo llevó al gobierno y dejó a Velasco fuera. Pero en una oportunidad eh, a Velasco le preguntaron qué opinaba de lo que yo decía sobre los presos políticos uniformados y sobre la justicia de izquierda, que había faltado a la legalidad. Y él manifestó que eso era repugnante lo que yo hacía, porque esos eran criminales que merecían las peores penas. En fin, entonces creo que es un tipo que no tiene idea de la realidad chilena y que se ha comprado completo el panfleto de la izquierda en materia de derechos humanos y de los presos políticos uniformados, y que no se ha dado cuenta de que hay una dictadura judicial de izquierda en Chile, y eso obviamente perdí toda la poca admiración que tenía por él. Así que no podría nombrar otra figura. Un tipo que se acerca a lo respetable es el senador Arboe, ¿no? Que es un tipo más serio que el resto, ¿no? Y que suele ser sorprendido frecuentemente diciendo la verdad, cosa que les pasa muy poco a la gente de izquierda. Pero Arboe es un tipo bastante más serio. No voy a decir que lo admiro, pero lo encuentro
más serio que el resto. ¿Qué opinión tiene usted de la justicia? ¿Qué opinión tiene del Poder Judicial, de los fiscales, de los jueces? Bueno, de Porque, la porque justicia, vivimos el proceso de la reforma del sistema judicial hace muchos años, que se pensaba que iba a ir en desarrollo ese tema, y han pasado bastantes años en que se hizo la reforma del Poder Judicial. ¿Qué visión tiene usted de la justicia, del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio Público? no, yo tengo una pésima impresión. Creo que fue una reforma carísima, de un costo exorbitante de miles de millones de dólares. Y la justicia que dispensa es lamentable y además es políticamente sesgada. Por ejemplo, acaban de condenar a 11 años de presidio a John Cobbin, que es un doctor en economía, profesor, que iba transitando por Reñaca, por donde vive, y lo asaltaron todos los vándalos, le quebraron los vidrios de su camioneta y salió él porque tiene autorización para portar armas y venía justamente de un ejercicio de tiro al blanco donde va habitualmente, es aficionado a las armas, y disparó y hirió a una persona en una pierna y a nadie más. Hizo otros disparos al aire, le dio un disparo a un vehículo y ha sido condenado a 11 años de presidio por homicidios frustrados, reiterados. Y condenar por homicidio frustrado a una persona que es asaltada en la calle y se defiende, a lo más podría ser un exceso en la legítima defensa, o sea, no considerar legítima defensa y condenarlo a una pena que podría llegar máximo a un año y medio o algo así. Pero aquí le han dado 11 años como si él hubiera sido una persona que fue a cometer homicidios a Reñaca y no pudo por circunstancias ajenas a él, porque eso es el homicidio frustrado. Entonces eso retrata de cuerpo entero la justicia chilena actual, completamente reñida con lo que es el término propiamente de justicia. ¿Y para qué decir los tribunales superiores que tienen una camada de jueces de extrema izquierda que condenan sin prueba, que condenan retroactivamente, que desconocen las leyes, prevarican constantemente y además le sacan al Estado miles de millones de pesos de indemnizaciones que les dan a las familias de los que fueron guerrilleros bajo el gobierno militar, sin aplicar ninguna norma de las básicas del derecho penal. Así que tengo la peor impresión de la justicia y creo que eso tendría que ser una de las primeras cosas que remediara un gobierno medianamente serio que pudiera ser elegido este otro año. Usted escribe un libro que se llama La terapia para cerebros lavados. Lo quiero colocar en un contexto esto. Si tuviera que escribir Terapia para cerebros lavados, capítulo 2, lo que está pasando en el fenómeno en Chile, particularmente lo que hemos vivido el año pasado y lo que estamos viviendo hoy. Y aún anclándome un poco en lo que le decía anteriormente, este fenómeno de que un país con todo el desarrollo, con todo el avance, sin embargo, reacciona de esta manera en los temas que considera que son de mucha desigualdad y de equidad, con un descontento permanente, con una queja permanente, de un país que el indicador que usted lo mire está a la vanguardia en temas de indicadores en Latinoamérica, donde se pensaba que íbamos a ser Portugal en un escenario no muy de largo plazo, y como que eso, no sé si se desvanece o no se desvanece. Algunos piensan que no, otros piensan que sí. Pero si tuviera que escribir este libro, la parte 2 de Terapia para cerebros lavados, ¿qué escribiría? Y quiero que me hable particularmente de los jóvenes que nacieron en democracia y que son los que hoy día dieron un voto fuerte al apruebo y a la convención constituyente. ¿Qué es lo que escribiría en ese libro? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Aquí estamos sin censuras, donde la verdad sale a la luz, con don Hermógenes Pérez de Arce. Yo hablaba de este libro, Terapia para cerebros lavados, donde en ese libro usted usa como el engaño, la mentira, cómo desdibuja la historia. Si tuviera que escribir la versión 2, ¿qué escribiría en ese libro? Leyendo Chile hoy. Bueno, primero destacaría que la opinión pública hoy de los cerebros lavados cree que se ha producido una crisis o un estallido social por defectos que tiene el modelo de política de libre mercado que impera en Chile
Y eso absolutamente no es así, porque en Chile hay un régimen de libre mercado que al mismo tiempo ha dado los recursos para atender todas las necesidades sociales y para que en Chile no hubiera pobres en este momento. Pero esos recursos han quedado en manos de una burocracia dorada que se paga remuneraciones más altas que en el sector privado, que ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años el tamaño del Estado después de haberlo multiplicado varias veces antes, que al mismo tiempo impide el desarrollo a través de programas que son gravosos, que implican muchos gastos, que son simplemente derroches y que han sido fórmulas que ha discurrido la gente de izquierda para trabajar poco y ganar mucho. Si en este momento el ex ministro de Hacienda, Rolf Lüders, ha probado que si en este momento el gasto social del Estado, que es alrededor de 70.000 millones de dólares al año, le llegara efectivamente al 20% más pobre, que se supone que es el que necesita el gasto social para ellos, para sacarlos de su condición de ser los más pobres, no serían pobres, sino que estarían entre los 3 o 4 quintiles de mayores ingresos, porque tendría cada familia 2.400.000 pesos mensuales para sus necesidades, que les darían para vivir bien. ¿Por qué no se produce eso? Porque la burocracia, los partidos políticos, sus clientelas, sus pitutos, tienen excelentes remuneraciones, plantas generosas. El Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene una serie de individuos que incluso han sido varios comprobadamente exterroristas, que ganan 4 a 5 millones de pesos al mes y que andan vigilando que los carabineros no les hagan nada a los vándalos, ni a los saqueadores, ni a los de la primera línea que destruye, incendia y promueve desórdenes. Entonces, es un Estado que bota la plata en programas inútiles, dañinos, innecesarios, ONG por miles, en que se reúnen para discurrir cosas que tienen solo finalidades políticas, tienen unas cantidades de premios que se dan entre sí con platas del Estado a programas que no tienen ninguna utilidad social real. Bueno, y esa plata desaprovechada es la que serviría para que no hubiera en Chile en este momento ningún malestar social, pero la burocracia se ha quedado con ella, los partidos políticos se han quedado con ella, Ahora, en en ese libro, particular los perdón, comunistas. volviendo al libro de Terapia para Cerebros Lavados, usted decía que había como una manipulación de la verdad, donde habían agentes que participan en el desarrollo de una sociedad, como la universidad, los medios de comunicación, que escribían lo que querían escribir de la historia, omitiendo algunas cosas o tergiversando la relación de los hechos. ¿Usted cree que todavía eso sigue ocurriendo en nuestro país, particularmente en esos dos ámbitos, universidad y medios de comunicación? Por supuesto, en las universidades la izquierda controla al alumnado políticamente. Por ejemplo, una universidad del Opus Dei, como es la Universidad de los Andes, ahí la Federación de Estudiantes está en manos de la extrema izquierda, del Frente Amplio. Yo no sé cómo pasan esas cosas, qué es lo que pasa con los alumnos que se supone que son de una extracción. Bueno, no hay supuestos en materia de extracción porque ahora con la abundancia de plazas universitarias aparecidas gracias a la legislación de Augusto Pinochet en 1981, en que dio facilidades para fundar universidades, ha habido una enorme masa de 1 millón de chilenos que llegaron a la universidad de familias que antes no tenían acceso a la universidad. Y entonces esa gente podría tener ideas de izquierda o podría tener ideas contrarias al sistema. Pero me parece que lo que le llega al alumnado y lo que acoge, y por eso vota por el Frente Amplio en la Universidad de los Andes, son consignas que se las compran. ¿Y los medios de Y comunicación? en los medios de comunicación lo que sucede es que los que manejan los medios de comunicación en realidad, lo que se publica, son personal intermedio o bajo, o son periodistas que son de simpatías de izquierda y que publican lo que ellos quieren, y los dueños no se atreven porque los periodistas no admiten que lo que ellos quieren publicar aparezca en el diario. O sea, los dueños tienen un papel muy limitado. A mí me tocó vivir la experiencia de haber tratado de publicar en el Mercurio, en La Tercera, en aniversarios del 11 de septiembre en años pasados,
cosas que ellos mismos habían publicado en 1986. Por ejemplo, 2 páginas enteras que queríamos contratar con los militares caídos a manos de la guerrilla entre el 78 y el 84, creo que era, y que eran 2 páginas enteras de mártires militares muertos por la guerrilla, y los diarios no quisieron publicarlo. Y sí admitió uno de ellos publicarlo, que fue La Tercera, suprimiendo gran parte del contenido de lo que nosotros queríamos publicar, siendo que eran páginas que ellos mismos habían publicado en los años 80. Y posteriormente, cuando salieron esas páginas que produjeron un gran impacto, el personal periodístico y de empleados de La Tercera se tomó el diario, hizo un desfile adentro del diario y amenazó al dueño que esto no podía volver a pasar. Y no ha vuelto a pasar. El dueño aterrorizado, Álvaro Sayé, nunca más acogió estas presentaciones. Y sí, en un año posterior el Mercurio se atrevió a acoger una, y ahí se produjo en el Mercurio una protesta en que la gente de izquierda del diario se tomó el diario y en la puerta del diario se fotografiaron, encabezados por Paula Escobar Chavarría, protestando contra el diario por haber publicado estas verdades históricas del pasado del gobierno militar, que nosotros pagábamos además generosamente. Y bueno, la única consecuencia que yo he visto es que a Paula Escobar Chavarría el Mercurio la desvinculó y en este momento ella es columnista de La Tercera. Pero esa es la gente que maneja los diarios en realidad, y los propietarios parecen tener mucho miedo de lo que les suceda. Con toda la rabia, con todo a veces el descontento, con todas las diferencias que hay, incluso con las declaraciones que usted hace en todas estas materias que hemos conversado en este programa, ¿usted recibió alguna vez amenazas? No, amenazas serias no, insultos variados, por supuesto, pero curiosamente cuando no había las restricciones que hay ahora, yo iba al centro con frecuencia. Diría que la proporción de gente que me elogiaba y que me decía cosas gratas era de 5-1 con respecto a los que me insultaban, que por supuesto me insultaban con los peores epítetos, y algunos personajes respetables, canosos, izquierdistas me decían: ¿por qué no te has muerto, momio tal por cual? En fin, cosas así, ¿eh? Pero ese género de cosas, amenazas realmente serias no he recibido. Finalmente, quiero hacerle esta pregunta porque en un Chile dividido, en un Chile fraccionado, en un Chile donde hay tremendas diferencias, si uno mira hacia atrás, el rol de la Iglesia en algún momento para producir reconciliación, puentes de conexión fue importante. Hoy vemos una Iglesia bastante ausente en todo este proceso. ¿Qué mirada tiene usted de la Iglesia? ¿Qué crítica hace a la Iglesia? ¿Cómo ve, y hablo de la Iglesia en general, no me quiero referir solamente a una denominación en particular, al rol de la Iglesia hoy día? Bueno, en general las iglesias evangélicas protestantes han sido, casi diría yo, defensoras del régimen militar y del gobierno de Augusto Pinochet, y se han alineado más o menos con la derecha políticamente, con algunas excepciones, pero eso es la línea general. La Iglesia Católica, Monseñor Silvio Enríquez, que la dirigió, estaba muy de acuerdo con lo que sucedió después del 11 de septiembre, y hay ahí una cita muy notable de un ex ministro de Eduardo Frei Montalva, que era Luis Tallar Arteaga, que fue su ministro del Trabajo, que se encontró en los días siguientes al 11 de septiembre con Monseñor Silvio Enríquez en el centro, y le dijo: Monseñor, ¿usted no piensa que nos iban a degollar a toda esta gente de la extrema izquierda que estaba gobernando y que el gobierno militar nos ha venido a salvar? Sí, le dijo Monseñor Silvio Enríquez, y pienso que a mí también, le dijo. O sea, él tenía una disposición favorable a lo que había pasado porque el país ya no resistía más, en realidad, con la Unidad Popular. Pero después se produjo el fenómeno de que fue cayendo la Iglesia en manos de los comunistas, que son habilísimos para penetrar las instituciones que no son propias de ellos. Y resultó que el archivero general de la economía de la Iglesia Católica, de la Vicaría de la Solidaridad, era un alto dirigente comunista y del formador del Frente Manuel Rodríguez, que se llamaba José Manuel Parada, que fue lamentablemente asesinado, porque no era la pena que correspondía que recibiera, pero fue asesinado
al margen, obviamente, de la voluntad del gobierno militar, por elementos de los servicios de seguridad, años después. Pero él se las arregló para ser el que daba toda la información que quedó en la vicaría. Y esto tuvo tanta importancia que Gonzalo Vial después reconoció que en la comisión Rettig ellos habían tenido que menos trabajo gracias a todos los informes de la vicaría. Y los informes de la vicaría estaban redactados bajo las órdenes de un jefe terrorista comunista, reconocidamente como era José Manuel Parada. Entonces, eso revela la habilidad que tienen los comunistas para manejar instituciones que les son ajenas y cómo las ponen a su servicio. Por eso vuelvo a citar el caso de Hugo Gutiérrez, que fue el que fabricó el juicio contra Pinochet, que quedó como juicio contra Pinochet, sobre el cual yo escribí un libro justamente para demostrar la falsedad y la falta de legalidad de todas las actuaciones. Así que eso es lo que explica que los comunistas se meten en esas partes, las controlan, y a sus adversarios los someten por el miedo, que es lo que han hecho con Sebastián Piñera, al cual tienen a sus órdenes, y que está en medio del pánico más espantoso, y que yo no sé cómo va a terminar su periodo, si es que lo logra terminar. Le quiero conceder un espacio, si tuviera que transmitir un mensaje a la gente que nos está viendo en este programa, a ciudadanos que están pensando en un Chile mejor, incluso a los que son sus opositores, a los que son también gente que se adhiere a su posición. ¿Qué mensaje le podría dar en un minuto a la gente que hoy día quiere un Chile mejor, quiere un Chile de mayor unidad, de mayor diálogo, un Chile donde también se necesita construir y el resentimiento o la violencia no ayuda en ese proceso, donde también hay que abrir espacios muy importantes al diálogo y a la participación de todos los sectores dentro de la sociedad? ¿Cuál sería el mensaje que le podría dar en un minuto a la gente que lo está viendo hoy día? En primer lugar, que no se dejen convencer por las consignas, porque la mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad, y eso es lo que ha pasado en Chile. Y eso es una doctrina que predicó Goebbels, el ministro de Hitler, y la practicó, y que los comunistas la acogieron expresamente como diciendo es muy eficaz. O sea, repiten falsedades hasta que se hacen verdad, no creer las consignas. Segundo, actuar en política, meterse en política. Yo no estoy en edad de hacerlo, pero creo que si una cosa hace falta en la derecha chilena es que participen, que sean apoderados de mesa, que hagan proselitismo, que digan nuestras propias verdades, que las repitan por lo menos tanto como los comunistas repiten sus consignas, que estudien los hechos, porque los hechos bien estudiados son muy distintos de lo que dicen las consignas. Creo que se necesita gente más comprometida, que hay muy poca, y gente que no se deje convencer por el adversario, que no se pase al otro bando. O sea, lo que menos necesitamos son estos Andrés Chadwick, que deploró haber sido partidario del gobierno militar, Joaquín Lavín, que se dio vuelta la chaqueta completamente, Pablo Longueira, que ahora está convertido en una Dalí del apruebo y que quiere tener nueva figuración, quizás para qué cosa. Eso es lo que menos necesitamos, o sea, lealtad con los principios, no quemar lo que ayer se adoró, ni adorar lo que ayer se quemó. Eso es lo que yo le pediría a la gente que nos está escuchando. Don Hermógenes, le quiero agradecer que haya venido aquí en Censura. Como siempre, usted es muy directo, muy asertivo. Hemos podido tocar todos los temas y muchas gracias por la participación y el tiempo que nos ha brindado para participar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por su atención y ha sido un honor para mí que me hayan dado este espacio para exponer mis opiniones. Muchas gracias. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censura, donde la verdad sale a la luz.